Ok, muy buenos días. Siendo ya las 10:04, estoy recibiendo sus registros de atención. Por favor, sigan registrando sus asistencias en el chat para poder luego reportar las asistencias, ¿sí? Muy bien, voy a empezar con el tema de hoy. Y les pido sí cuidar sus micrófonos para no interrumpir la charla, ¿sí? Bien. Bien, el tema de hoy es prevención del consumo de alcohol y drogas. Y es sabido, ¿no? Quien les habla es la psicóloga Juana Lisa Diosas Rices. Tienen ahí ustedes mi correo para cualquier comunicación. Y entonces vamos a empezar vamos a dar respuesta a todas estas interrogantes acerca de lo que hemos oído, ¿no? O de lo que conocemos sobre el consumo de alcohol y consumo de drogas. Vamos a responder en esta mañana, primero, qué son las drogas, cómo se ven, cómo se clasifican, cómo se consumen, qué efectos producen en el organismo, qué es el alcohol y cuáles son las fases del alcoholismo, ¿no? Y algunas recomendaciones también para poder ayudar a aquellas personas que podrían estar consumiendo o iniciarse en el consumo de cualquier sustancia psicoactiva o esa enfermedad que es el alcoholismo, ¿sí? Vamos a empezar. Bien. ¿Qué son las drogas? Por favor, les pido controlar sus micrófonos. Bien. ¿Qué son las drogas? Son compuestos naturales, semisintéticos o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso. También se denominan sustancias psicoactivas. ¿Y por qué tienen este nombre? ¿Por qué sustancias psicoactivas? Justamente porque lo que producen son cambios. Van a producir cambios a nivel de las áreas del funcionamiento de las personas. Estas áreas son los pensamientos, las emociones y el comportamiento, ¿no? Entonces, denominadas sustancias psicoactivas porque justamente tienen esta característica, esta particularidad. Podríamos clasificar las drogas de muchas maneras, ¿no? Ilícitas, no ilícitas, y dentro de ellas aquellas que se venden, ¿no? Que están al alcance de las manos y aquellas que no están permitidas, ¿no? Sin embargo, es más importante definirlas por sus efectos. Entonces, dentro de la clasificación de las sustancias psicoactivas, por sus efectos vamos a tener aquellas que causan un efecto depresor, ¿no? Estas van a suprimir, van a inhibir o van a reducir algunas funciones del sistema nervioso central. También son conocidas como las drogas sedantes o tranquilizantes, ¿no? Y dentro de este grupo vamos a encontrar al alcohol, al cannabis, ¿no? A la marihuana, a los analgésicos, a los inhalantes, a las benzodiazepinas y a los opiáceos, ¿no? Algunos me dirán, no, el alcohol te activa. Falso, es un mito, ¿sí? El alcohol es un depresor. También tenemos el otro grupo que son las drogas de tipo estimulantes y aquellas son las que activan, potencian o aumentan la actividad del sistema nervioso central. Estas tienen efecto de acelerar la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial, la libido, ¿no? Y reducen el apetito, ¿no? Y generalmente son utilizadas más por los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Dentro de este grupo vamos a encontrar por ejemplo, la cafeína, que, bueno, es considerada un tipo de droga legal, la nicotina, que también es considerada un tipo de droga legal, la cocaína, que es una droga no legal, y las metanfetaminas, que son, algunas de ellas son drogas que le llaman las drogas de diseño, ¿no? Otro grupo de drogas son las alucinógenas, ¿no? Este grupo de drogas de tipo alucinógenas son las que inducen alteraciones de la percepción y del pensamiento.
producen alteraciones de la memoria, de la orientación, provocan alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, ¿no? Dentro de este grupo vamos a encontrar a los hongos, LSD, la mescalina o el peyote, el San Pedro, como se conoce acá también, y derivados del cannabis o marihuana, ¿no? Y otro gran grupo de sustancias psicoactivas va a ser las drogas utilizadas, los fármacos de uso médico, ¿no? Estas medicinas de uso médico afectan directamente el sistema nervioso y son medicamentos para tratar sobre todo trastornos mentales, ¿no? Ansiedad, depresión. Estas deben consumirse solamente por prescripción médica. Sin embargo, yo escucho algunas personas que dicen, pues bueno, si yo me siento muy ansioso, bueno, voy a la farmacia, pido que me me compro un diazepam, un alprazolam, me tomo un cachito y bueno, me relaja, ¿no? Dentro de este grupo justamente está el grupo de sedantes, ¿no? Aquellos, los ansiolíticos, clonazepam, diazepam, aquellos que son de uso incluso que los están vendiendo sin ningún tipo de digamos, de receta, ¿no? Y eso está obviamente mal porque deben ser medicados por un profesional de la salud mental, llámese un psiquiatra, ¿no? Un médico. También algunos utilizan antidepresivos, antipsicóticos, son recetados pues algunos familiares con trastorno de salud mental porque producen pues cierta aceleración, cierta alteración del sistema, básicamente del sistema del estado de ánimo, ¿no? Sigan registrando por favor sus asistencias, disculpen que interrumpa y que moleste de esta manera, pero regístrense en el chat, ¿sí? Bien, así como hay diversos tipos de drogas, también hay, o de sustancias psicoactivas, que es realmente el nombre adecuado, apropiado. Hay muchas formas de ser administradas, ¿no? Dentro de esta forma de ser administradas, bueno, tenemos pues las drogas que son ingeridas, ¿no? El alcohol, por ejemplo, una de ellas, ¿no? La cafeína. También pueden ser inhaladas, ¿no? Como aquellas, eh, sustancias que son derivadas del formaldehído, ¿no? A ver, sus micrófonos. También pueden ser aspiradas, como la cocaína, por ejemplo. Pueden ser untadas, ¿no? Como aquellas drogas de contacto que se utiliza para saltar, ¿no? Incluso en el contacto con la piel, ¿no? Que pueden ser muy sensibles, ¿no? Y que son digamos, asimiladas por la piel. Fumada, como la marihuana, la cocaína, inyectada, pues, como por ejemplo la LSD, ¿no? Otras drogas que se utilizan como vía rápida, una vía a través del sistema, a través de la sangre, ¿no? Bien, y dentro de este grupo, sí, he escogido el tema de los vapeadores. ¿Por qué? Porque se está haciendo muy común ver a jóvenes utilizando los famosos vapes, ¿no? Los vapeadores, ¿no? Y aquí hay que entender que el uso y el consumo o el abuso a, este, se debe mucho a los mitos que hay alrededor de estas sustancias psicoactivas, ¿no? Estas sustancias psicoactivas hay que conocer sus, digamos, sus consecuencias del uso justamente para poder tomar en cuenta en la orientación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los vapeadores? Son los dispositivos electrónicos con cartuchos desechables o recargables que se calienta para permitir la inhalación del líquido, ¿no? Este líquido tiene nicotina en algunos casos o en otros casos no, ¿no? Tiene una sustancia que podría simular, ¿no? Los efectos de la nicotina. ¿Qué es lo que tiene? Formaldehído, propilenglicol, saborizantes y aromatizantes.
se escogen de sabores, ¿no? Y este es un sistema electrónico de administración de nicotina y algunos no tienen nicotina, ¿no? En este caso, los conocen como cigarrillos electrónicos, puritos, pipas o narguiles en forma de bolígrafos, lapiceros o USB, ¿no? Ahí nomás lo podemos encontrar acá en el tambo, ¿no? Hemos visto y he visto que ahí lo ven, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de conocer, ¿no? Sobre estos vapeadores? En principio que vapear con y sin nicotina provoca sensación de placer, ¿no? Y relajación, aunque reduce el oxígeno y puede causar mareos, irritación de ojos, boca y nariz. Los dispositivos también pueden quemar dedos, labios y cara, ¿no? Es casi como un efecto placebo. Y en algunos casos, algunos dicen, bueno, yo estoy utilizando un vapeador para evitar de fumar, ¿no? Sin embargo, ese es un mito, ¿ya? Y vamos a ver justamente por qué son dañinos, ¿no? Un mito es que son menos dañinos que los cigarrillos, ¿no? Completamente falso, ¿no? Lo real es que la combustión de sus componentes baja la oxigenación y puede causar dermatitis, quemaduras, lesiones en boca, en nariz y en garganta, ¿no? Eso es lo real. Después también las personas pueden decir que solo dañan la garganta, ¿no? Efectivamente, aparentemente dañan la garganta, eso es completamente falso. Aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y pueden causar un paro cardiorrespiratorio. No produce adicción, también he escuchado, ¿no? En algunos adolescentes, ¿no? Cosa que es completamente falsa por su sabor y su baja percepción de riesgo y tolerancia. Algunas personas generan dependencia al consumo de estos vapeadores. También hay otro mito, ¿no? Quienes fuman cigarrillo tradicional, al vapear, dice, al vapear ayuda a dejar de fumar, ¿no? Falso, ¿no? Quien fuma cigarrillo tradicional, al vapear aumenta la frecuencia y duración de inhalaciones para recibir la dosis deseada de nicotina. Por eso esto es lo real y verdad, ¿no? Y además, no hay evidencia sobre su efectividad para dejar de fumar. Al contrario, generan un consumo dual, ¿no? O sea, empiezas no solamente al vapeo, sino también a continuar el consumo de alcohol, ¿no? Papá de Sergio, por favor, apague su... Cannabis o marihuana también es una droga no legal de uso muy popularizado entre los jóvenes y entre adultos también, adultos de generaciones de los años 70, pues ese es el año en que aparece, se populariza, ¿no? El consumo de la marihuana. Hay la marihuana, pues, estándar, sin embargo, últimamente se está produciendo de manera sintética o está modificada, ¿no? Con una mayor concentración de sustancias adictivas. Eh, Tiene la misma, digamos que está casi comparada con el hachís, ¿no? Es una resina de aceite o de miel. Y también se producen en alimentos, ¿no? Nosotros conocemos el tema de los brownies, ¿no? Y también ahora se están elaborando medicamentos con compuestos canábicos, ¿no? Ustedes saben que se está vendiendo el aceite de marihuana, ¿no? Como un compuesto que obviamente ya está legalizado, pero que se utiliza pues para justamente, ¿no? Para dolencias que son muy intensas, ¿no? Problemas de salud física o también, en el caso de algunos niños, madres que tienen niños con espectro autismo, ¿no? Se hacen un daño intenso, también lo pueden utilizar, ¿no? Esta se consume sobre todo fumada, ¿no? Pero si se consume con alcohol u otras sustancias, aumentan los riesgos, ¿no? Nombres comunes: café, cartón, chismosa, churro, cilantro, gallo, hierba, juanita, mois, mota, orégano, etcétera, etcétera, que es importante tener en cuenta cuando los chicos hablan. Y justamente esas son las chapas que le ponen, ¿no? ¿Cuáles son los efectos, no? A corto plazo, sensación pasajera de euforia, relajación, risa incontrolada, agudización de percepciones visuales, auditivas y táctiles,
aumento del apetito, resequedad en boca, falta de coordinación psicomotriz y efectos a largo plazo. Tenemos que hay una tos crónica, bronquitis, enfisema pulmonar, vómitos persistentes, hay un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos en personas susceptibles, deterioro de la memoria, falta de motivación, eso es lo que se ve generalmente en los jóvenes menores de 15 años, ¿no? Llegan a la secundaria, cuarto, quinto de secundaria, están fumando marihuana de manera experimental, luego se convierte de manera ocasional, de manera social, y finalmente pues llegan las elecciones y cuando deben escoger la carrera o deben ingresar a la universidad o ingresando ya a la universidad, se observa pues un síndrome amotivacional que lo que hace es perjudicar el aprendizaje y el rendimiento, ¿no? Dañando así pues su futuro. ¿Cuáles son algunos mitos que debemos conocer respecto al uso de la marihuana, ¿no? En algunos casos se considera que solo causa relajación y ataques de risa. Y en este caso, la realidad es que el cannabis genera fallas motrices, reduce los reflejos por la sensación de que se cree que todo transcurre lentamente. Otro mito es que por ser natural no daña el organismo. Sin embargo, eso es completamente falso, ¿no? Aún en dosis bajas, provoca episodios de ansiedad y paranoia. En personas con predisposición puede desencadenar psicosis o esquizofrenia. También es falso que quien lo prueba una sola vez, por probar una sola vez, no pasa nada, ¿no? Hay escasa evidencia sobre muerte por sobredosis, pero de todas maneras hay cambios y ha bajado la percepción sobre los riesgos y daños irreversibles que puede ocasionar, ¿no? Su consumo antes de los 15 años, como les mencionaba antes, es un factor de riesgo para desarrollar dependencia psicológica con efectos como irritabilidad, inquietud, ansiedad, depresión, agresividad, pérdida de apetito, trastorno del sueño y un síndrome amotivacional e impactos como el abandono académico o el abandono escolar. Otro de los, digamos, de las drogas legales, por así decirlas, ¿no? Es el tabaco. Las hojas de tabaco contienen nicotina como una sustancia psicoactiva. El cigarro tradicional se puede consumir en cigarros, ¿no? Puros o pipas, ¿no? Y esto digamos que se consume de manera fumada. Los nombres comunes: cigarro, cigarrillo, garro, tabique, eh, tabico, ¿no? ¿Cuáles son los ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo? Hay una sensación transitoria de alerta, es decir, activa inicialmente, hay irritación estomacal, pérdida del apetito, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, disminución de la oxigenación, ¿no? Bueno, también, efectos físicos, podemos ver el hecho de que las uñas se amarillen, ¿no? O sea, se observa en fumadores que son crónicos, las uñas, o en todo caso también la parte de los dedos con que coge el cigarrillo, completamente teñidos, ¿no? Por la nicotina. Hay un efecto a largo plazo, esto está asociado a un síndrome, a un EPOC, ¿no? A una obstrucción, a un trastorno obstructivo pulmonar, porque el carbón o la sustancia que lleva la nicotina se va depositando en los alvéolos, ¿no? Y así es como se vería un pulmón normal con este color, y así se ve pues un pulmón que tiene obstrucción por nicotina, ¿no? A largo plazo es un factor de riesgo para 16 tipos de cáncer. 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón consumen o consumieron o estuvieron expuestas al humo. Riesgo cardíaco, infarto, formación de coágulos, aumento de frecuencia cardíaca y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPO. Bien,
un momento para pedirles, por favor, que sigan colocando sus asistencias en el chat del WhatsApp para que luego pueda elaborar el reporte de asistencia, ¿sí? Ok, eh, ¿cuáles son algunas ideas que están alrededor del consumo del tabaco? ¿No? Primero, que el tabaco relaja, ¿no? Bueno, ese es un señor John, por favor, su micrófono. Y ese es un mito, ¿no? Es falso, ¿no? El fumar puede darte la sensación de relajación, sin embargo, al poco tiempo surge el deseo de consumir nuevamente, ¿no? Ya que la nicotina se consume rápidamente y genera dependencia. Fumar tabaco solo causa problemas respiratorios. No es cierto, ¿no? La EPO se asocia al tabaquismo, además de enfermedades cardíacas, neumonías, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. Eso es lo cierto, ¿no? Fumar solo afecta a quien fuma. Completamente falso. Las personas que respiran humo de segunda mano, es decir, quienes estamos alrededor de los fumadores, tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares o cánceres, ¿no? Así como riesgo de morir prematuramente. Y esto afecta mucho más, obviamente, a los niños que están alrededor. Por una vez que se pruebe el tabaco, no pasa nada. Igual, ¿no? Completamente falso. Desde la primera vez que se fuma tabaco, no, o se expone al humo, hay riesgos como irritación ocular, mareos o náuseas. Ok, continuamos. Bien, ahora hablamos sobre alcohol. ¿Qué es el alcohol? Bueno, el alcohol son bebidas fermentadas o bebidas destiladas, ¿no? Y estas se ingieren. Son de uso comercial, las tenemos en todo tipo de presentación y además pues también son utilizadas en todas las celebraciones que día a día, en el día a día las asumimos, ¿no? Nombre común, bebida, copa, chupe, trago, y también pues hay una forma muy novedosa de presentarlas, ¿no? Dentro de las discotecas, en los restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente como bebidas diseñadas, ¿no? Como ejemplo, licuapitufo, licuachela, skybolas, vemos nosotros de forma pues muy llamativa, ¿no? El alcohol, el consumo de alcohol a corto plazo produce euforia, cambios emocionales drásticos, desinhibición de algunas conductas sociales, bueno, pues porque saben que lo que hace es afectar nuestro frontal, es decir, nuestro sistema de la conducta, ¿no? Desinhibición de algunas conductas sociales, mala coordinación y dificultad para mantener el equilibrio, somnolencia, confusión, lentitud para reaccionar, eh, y a altas dosis puede presentarse coma y muerte, ¿no? En el caso a largo plazo, ¿no? El consumo de alcohol nos produce enfermedades gastrointestinales, úlceras, enfermedades hepáticas, ¿no? Desde hígado graso hasta el hígado cirrótico, y no es raro que una persona con una cirrosis obviamente deja de funcionar todo su organismo producto pues de un consumo de alcohol crónico, ¿no? Trastornos psiquiátricos y neurológicos, porque hay un deterioro neurológico, trastorno de ovulación en el caso de las mujeres, desnutrición por mala alimentación y riesgo de desarrollar cáncer de colon, recto y laringe, y sin obviamente mencionar aquellas consecuencias que producen en la conducta, ¿no? Tránsitos, accidentes de tránsito, problemas en el feto, ¿no? Si es que se consume en, en la época de embarazo, ¿no? ¿Cuáles son los mitos alrededor del alcohol, ¿no? ¿Por qué se consume? Como le digo, generalmente nosotros, ¿por qué persiste este tema del consumo de alcohol
el consumo de drogas, como le digo, está realmente asociado a, un poco a las creencias que tenemos alrededor de estas sustancias psicoactivas, ¿no? Realmente está asociado, como les digo, a las creencias. Tal como pensamos, actuamos. Entonces, si yo creo que el alcohol en la adolescencia no afecta en la edad adulta, ¿no? Eh, Eso hay que entender que eso es falso, porque el consumo de bebidas alcohólicas antes de los 15 años aumenta el riesgo de desarrollar dependencia de alcohol u otras drogas, ¿no? En los siguientes años, porque el cerebro está en pleno desarrollo. Trastornos de salud mental como depresión y ansiedad se asocian también al inicio del consumo de alcohol en la adolescencia. El abuso de alcohol se vincula con violencias, accidentes de tránsito, suicidio y muertes en jóvenes. Y también hay el mito, ¿no? Si alguien aguanta mucho, es decir, si eres un buen bebedor, no se te van a pasar las copas, ¿no? Completamente falso, ¿no? La sobredosis, todos apague su micro, la sobredosis por consumo de alcohol es real. Reduce funciones vitales como respiración, frecuencia cardíaca, que pueden causar la muerte. Y el alcohol, se dice además también, ¿no?, que por una vez que se pruebe no pasa nada. Completamente falso, eso es un mito. Lo verdadero es que el alcohol en bajas dosis produce sedación leve, mareos y descoordinación, y en dosis medias y altas puede provocar depresión grave del sistema nervioso y llegar, pues, a la muerte, ¿no? Bien, ¿cuáles son las fases del alcoholismo? Y aquí es importante conocerlas. ¿Por qué y para qué? Porque nosotros podemos prevenir el uso o el abuso del consumo de alcohol para poder evitar, ¿no?, que llegue a una fase mayor, que es la fase crónica. La fase sintomática o, o prealcohólica sería aquella primera, ¿no?, donde se bebe de manera social. eh, digamos que hay una necesidad, ya podríamos decirlo de alguna manera, de alegrarse con esta sustancia, digamos que como algo no nocivo, ¿no? Sin embargo, esa es la primera fase y que la mayoría puede quedarse en esa fase, ¿no? Una fase prealcohólica. Una siguiente fase ya es la fase prodrómica, ¿no? Donde ya hay consecuencias del consumo de alcohol, no solamente consecuencias físicas, fisiológicas, ¿no?, como esa necesidad de beber, ¿no?, esa necesidad de cortarla, como dicen algunos, o de que en la mañana yo tenga que tomar una pequeña dosis para animarme. Aquí ya estamos entrando en una fase en la que el organismo está haciendo una dependencia al alcohol, ¿no? Es decir, ya ha habido una neuroadaptación además. En esta fase prodrómica voy a tener también algunos cambios sociales. Estos cambios sociales pueden estar afectando mi trabajo, puede estar afectando mi familia, mi economía, ¿no? Y ya nos estamos, digamos, viendo las consecuencias, ya no solamente a nivel biológico, sino también a nivel de mi conducta, ¿no? La tercera fase, que sería la fase crítica, en esta fase, obviamente, ya aquí está la dependencia y está instalada, necesito beber alcohol, sea una sola vez, que inicie una sola vez, no deje de tomar, que no tenga, digamos, ninguna posibilidad de dejar de beber. Desde que empiezo a tomar, tomo. Algunas personas me dicen, por ejemplo, yo tomo una sola vez, pero eso sí, tomo y tomo hasta perder los zapatos, ¿no? Eso es una fase crítica, obviamente, porque la persona ya no tiene la voluntad de dejar el alcohol, ¿no? Y la fase crónica, la que es sería la última etapa, es aquella donde ya hay una dependencia, No, ¿no?, donde ya no puede dejar de beber, no hay esa voluntad, y sobre todo que ya hay daños en el organismo, ya hay pérdidas, más que pérdidas sociales, de repente pérdidas laborales, accidentes automovilísticos y de repente situaciones legales, ¿no? Ya estamos hablando ya del alcoholismo, y realmente hay que entender el alcoholismo como una enfermedad. sí, Hola, Milagros, baja tu... Ok. ¿Cómo hablar de drogas o de sustancias psicoactivas en casa, ¿no? En primer lugar, con respeto, evitar
evitar dar opiniones desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestra experiencia, ¿no? Hay que conversarlo como un contexto dentro de un contexto de salud pública. Hay que promover estilos de vida saludable, hay que respetar los derechos de las personas que en ese momento podrían estar pasando por un proceso de adicción, ¿no? Y hay que tener también en cuenta que no debemos estimular, ¿no? Para nada el consumo de alcohol en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? En muchos de los casos se acepta que los varones consuman alcohol y se le niega, de repente se critica el consumo de alcohol al adolescente, ¿no? Entonces, con enfoque de género significa que el respeto es para ambos, ¿no? Eh, a veces los jóvenes entienden que el consumo de alcohol por diversión está asociado al éxito, al bienestar, a ser famoso o a ser interesante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que están asociadas al consumo de alcohol o al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Evitar también llamar a una persona como vicioso, marihuano, adicto, droga, etcétera, etcétera, como les digo, necesitan buscar orientación con personas especializadas. Y ante cualquier señal de consumo, ya sea que se esté controlando en el uso de alcohol, en el uso del tabaco o habiéndose iniciado y ya está en una etapa de dependencia a las drogas, ¿no? Pueden acudir a CEDRO, ¿no? Por ejemplo, es una institución que trabaja en la prevención, promoción y tratamiento para el consumo de drogas, básicamente drogas, de vida, también drogas, alcohol, y los centros de salud mental comunitarios que están en todas las regiones del Perú y estas obviamente son partes de lo que es este Centro de Salud Mental del Ministerio, ¿no? Bueno, aquí en Marina tenemos este, el COPRECAT, ¿no? COPRECAT, que es una institución básicamente del Ministerio de Defensa eh, y que en este momento me parece que está representada por el psiquiatra David Aro Brullat, ¿no? Del CEMEN. Bien, entonces ya estando casi al término de esta reunión, quiero saber si es que hay alguna pregunta. Tenemos un minuto para resolver preguntas. En todo caso, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, igual ustedes tienen mi número y muchos de ustedes tienen mi número y también el correo donde pueden comunicarse. Sí, igual acá en el Servicio de Psicología del Hospital de la Base Naval del Callao pueden acudir ustedes a consultas psicológicas o en todo caso enfermeros navales hacer la derivación correspondiente en caso haya sospecha o alguna ayuda necesaria para hacer la derivación, la consejería o la orientación. ¿Sí? Muy bien, por favor, terminen de colocar sus asistencias. Esta charla que está siendo grabada se las voy a proporcionar a quienes me las quieran solicitar. Muchísimas gracias, muy amables por su audiencia. No habiendo más consultas, damos por terminada la charla. Gracias. Buenos días, disculpe, Gracias. buenos días. Sí, buenos días. Sí, disculpe, licenciada, buenos días. No sé si nos podría brindar su número para los que recientemente estamos ingresando con usted, de repente no lo tenemos para que nos pueda brindar el material. Sí, licenciada, por favor. Aquí está mi número en el chat, por favor. Gracias. Sí se les va a compartir el material y si desean, como les digo, la charla grabada.